vemos la aplicación 3D Skull Atlas, que es un atlas en 3 dimensiones de los huesos del cráneo. Entramos en la aplicación. Vemos una pantalla dividida. Tenemos que en la parte de la derecha aparecen una serie de noticias de eventos, congresos, libros, etcétera, de esta plataforma que también tiene un apartado de formación al cual podemos entrar desde el icono de la derecha de arriba, donde podemos academia, una tienda donde muestran otras aplicaciones que han desarrollado, sobre ellos como desarrolladores, para contactar con ellos, etc. Y también al lado, justo al lado, tenemos donde podemos darnos de alta o registrarnos. En la parte de la izquierda vemos que donde pone full text enlaza con la página web de los que han desarrollado esta aplicación. Bibliografía aparece la bibliografía en la que han basado el desarrollo de esta aplicación también, los autores y también el enlace directo con la academia que utilizan para la formación. Entramos en la aplicación. Aparecen aquí una serie de pantallas donde nos van a enseñar pues, el significado que tienen los diferentes botones para seleccionar, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora a continuación. Esto podemos saltarlo directamente dándole a la X. Bien, aquí nada más abrir la aplicación nos aparece pues un cráneo. Vemos que nos aparece un cráneo que aparece una serie de nombres. Vemos que se puede girar el cráneo en todas las direcciones, que también podemos aumentar para poder verlo más de cerca, poder girarlo, etcétera, ¿no? Así que en ese sentido está bien. Vamos a ir analizando los botones que tenemos, por ejemplo, en el lado de la izquierda. Bien, vamos a ver que ahora mismo está marcado ese botón que pone niveles de los huesos. Entonces, si lo quitamos, desaparecen los nombres. Podemos seguir girando la pieza, etcétera, ¿vale? Después podemos también marcar los niveles generales, donde tenemos, donde nos indican, por ejemplo, la órbita, el arco cigomático, el arco superior, el vértex, es decir, es una serie de puntos de referencia que si ponemos en pantalla completa incluso podemos ver el significado, ¿no? El significado de esos términos. Tocando encima de cada uno de ellos, por ejemplo, tocamos Vertex y nos explica en inglés pues la descripción de ese punto. La fosa temporal, pues nos explica en inglés qué es esa estructura anatómica. El arco cigomático, etcétera, ¿no? Tenemos aquí esa posibilidad de hacer esto. Bien, quitamos esos niveles, vamos a las suturas, ¿no? También en las suturas vemos que nos marcan una serie de puntos en rojo. Claro que hay muchas, como veis, entonces aumentamos y aquí nos mostraría, si tocamos en cada punto, nos dirá el nombre de la sutura correspondiente, ¿no? Como veis, aparece parpadeando esa sutura y nos dice cómo se llama. Bueno, vamos dentro de la órbita, aquí vemos esa sutura, esfenoesmoidal, esa sutura esfenopalatina, en la sutura etmoidolagrimal, y aquí tenemos, por ejemplo, la sutura frontocigomática, por ejemplo, ¿no? Entonces es una herramienta que es interesante porque no en todos los atlas nos nombran, ¿no? Y podemos localizar las diferentes suturas. Entonces esta es un apartado que es interesante. Lo quitamos. Aquí vemos el cráneo, ¿no? Lo estamos viendo de frente. Vamos el siguiente punto donde pone visión de las secciones. Nosotros vamos a ver que podemos ir quitando como si hiciéramos unos cortes, ¿no? Unos cortes frontales, en este caso, donde vamos a ir quitando capas del hueso, ¿no? Y vamos a ir viendo la disposición, si queremos, por ejemplo, ver ciertos componentes que están en el centro del cráneo, o ver la disposición como si fuera una resonancia magnética o un TAC, ¿no? Que es una herramienta que es interesante, ¿no? Que podríamos ver también desde el punto de la visión lateral, ¿no? Sería exactamente igual.
nosotros si giramos y lo vemos desde abajo, pues también tendríamos una sección exactamente de la misma manera. Si hacemos lo vemos desde arriba, pues también tendríamos exactamente lo mismo. Esto nos puede ser muy útil para ver la disposición y las uniones de los diferentes huesos, que como veis, así a simple vista, aunque lo veremos ahora a continuación, aparece cada hueso de un color. Entonces así nos puede ser útil para saber con quién articula, en qué punto articulan o en qué punto tienen unión en un hueso con otro. Como veis, en el cráneo tiene muchísimo detalle, tiene una calidad muy grande la imagen y es muy fiel anatómicamente hablando. Entonces ha habido una preparación de la imagen pues muy buena, ¿no? Pues realmente como un cráneo real, ¿no? Y después tenemos aquí activar los niveles de los huesos, donde vemos que podemos separar los huesos. Esto ahí es una herramienta que me encanta, ¿no? Porque aquí estamos viendo los diferentes huesos que podemos separarlos, ¿no? ¿Veis cómo podemos separar todos ellos? Y girarlos al mismo tiempo que están separados, que eso está muy bien, es muy didáctico. Y ahora veremos alguna otra utilidad, porque claro, aquí estamos viendo todos los huesos y podemos seleccionar, quitar alguno, etcétera, ¿no? Eso lo iremos viendo. Después los juntamos de nuevo. Eso es una herramienta que a mí me gusta mucho. Si seguimos en esta barra lateral, por ejemplo, vemos etmoides, el hueso etmoides. Vemos que el hueso etmoides se desaparece y aparece. Aquí podemos marcar, por ejemplo, quitamos el hueso frontal, podemos girar la pieza, el cráneo, para ver qué sucede, como vemos cuando quitamos ese hueso, ¿no? Después lo volvemos a poner, pulsando nuevamente, ¿no? Por ejemplo, el nasal, pues vamos a ver la parte, vemos aquí, el nasal, después el cornete, que decíamos el cornete derecho y izquierdo, ¿no? Después vemos el hueso lagrimal, que lo tenemos ahí. Vamos a hacerlo más grande y así lo veis mejor, ¿no? Del otro lado se vería desde aquí, ¿no? Ahí lo veríamos, el derecho. Después la mandíbula, que la quitamos o la ponemos. Exactamente lo mismo que el maxilar, ¿no? También siempre se diferencia el lado derecho y el lado izquierdo. El hueso nasal, que lo tenemos aquí, el izquierdo y el derecho. Después le damos la vuelta al cráneo, lo vamos a poner así desde abajo para que se vea mejor, y quitamos el hueso occipital, ¿no? Lo ponemos desde la visión inferior y aquí tenemos el palatino, ¿no? El palatino, el izquierdo y el derecho. Después nos vamos a ver el parietal, el parietal derecho, por lo tanto tendríamos aquí, cuando quitamos el parietal derecho, lo que vemos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que podemos quitar o marcar también esos huesos. Si le tocamos el hueso directamente encima del hueso, pues vamos a ver una explicación breve. Y aquí una cosa interesante que podemos hacer es quitarlo, pulsando ese botón abajo a la derecha, o ponerlo transparente, que esto es, veis la forma, pero veis lo que veis al fondo. Es muy didáctico, ¿no? Muy didáctico si queréis mostrar el hueso de manera aislada dentro del cráneo, por ejemplo. Y también vemos que en cada hueso vamos a poder marcar una serie de áreas. En el caso del parietal, pues no vamos a ver áreas porque es un hueso donde no hay diferentes áreas, pero ahora veremos algún otro. Cerramos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el temporal, ¿no? Vamos a marcar solamente perdonadme. Cerramos aquí, nos volvemos aquí, vamos a ir hemos marcado, perdonadme, nos vamos a ir al temporal. Temporal, el hueso de la derecha. Aquí vemos que lo quitamos,
Entonces, si quitáramos, imaginaos que quitamos esos huesos y queremos resetear los huesos, volvemos a dar resetear huesos y vuelve el cráneo a su totalidad, ¿no? Entonces marcamos el temporal, ¿no? Como os decía, hay una parte que pone áreas, que nos va a marcar una serie de áreas de ese hueso. En la explicación que viene en el texto podéis ir moviéndoos y os va a marcar, os va a indicar las características de ese hueso y os explica esas áreas, ¿no? Podemos ver los detalles del hueso si le damos a visión del detalle, y aquí fijaros que podemos girar, ¿no? Girar la pieza, el hueso, y aquí marcamos y nos va indicando las diferentes partes, las diferentes partes, cómo se llaman, la cresta, una sutura, el agujero acústico o interno, que podemos ver todas las características, y cuanto más aumentamos podemos ver el detalle con todas esas estructuras, que es muy detallado. Es decir, que es una herramienta pues muy interesante, ¿no? Muy interesante. Quitamos las áreas y seleccionamos. Bien, volvemos a esta barra. Aquí, como podéis ver, están estos huesos, el vomer, que lo tendríamos ahí en el centro, lo podemos quitar y lo podemos marcar, el cigomático, como podéis ver, el izquierdo y el derecho, ¿no? Podríamos ver también si lo marcáramos exactamente igual que antes. Lo podemos quitar, lo podemos hacer transparente, y también podríamos ver sus áreas, las áreas donde tenemos diferentes regiones con músculos que conectan, ¿no? con diferentes otros huesos, ¿no? Entonces es una visión muy interesante, ¿no? Muy interesante, a mí me gusta mucho. Bien, aquí reseteamos para volver a la posición de partida, ¿no? Aquí vamos a seguir por la barra izquierda, vamos a dar el segundo botón. Fijaros, en el segundo botón estamos viendo que como si hiciéramos un corte, como el propio dibujo indica. Tenemos un corte, ¿no? Tenemos y así como movamos el cráneo, nos está haciendo un corte, ¿no? Para ver el interior. No podemos girarlo hacia abajo, solamente podemos ver lo que hay dentro, dentro del cráneo. Por mucho que giremos, lo que nos muestra es el interior del cráneo. Por eso es ese icono. Aquí también vamos a ver que podemos marcar, ¿no? Los niveles intracraneales anteriores, medios y posteriores. Entonces nosotros, por ejemplo, ponemos los medios, aumentamos y nos va a ir diciendo cuál es la estructura, ¿no? Cuál es la estructura anatómica de esa región, ¿vale? Volvemos aquí, quitamos esto, lo hacemos más pequeño, y después también tenemos las extracraneales. Tenemos esa posibilidad de verlo desde fuera. Como veis, volvemos a poner las anteriores. Aquí tendríamos las medias y aquí las posteriores. También veríamos, pues eso, tendríamos el agujero magno, podríamos ver aquí el canal del hipogloso para ver principalmente también los cóndilos, los rebordes, los agujeros del cráneo, que es muy interesante, porque aquí, por ejemplo, vemos una breve explicación, como digo, en inglés, que eso para nosotros los hispanohablantes quizá pues es una de las pegas de esta aplicación, que no está en español, pero no sería difícil poder traducir esto, ¿no? Además que la nomenclatura siempre es bueno que nos acostumbremos a verlo también en inglés, ¿no? Y en el siguiente icono que tendríamos aquí, estamos viendo los niveles craniométricos. Los niveles craniométricos. Sabéis que hay una serie de puntos de referencia para realizar mediciones del cráneo. Y aquí estamos viendo marcados los diferentes, como vemos al girar, para después realizar, por ejemplo, las mediciones craniométricas. Como veis aquí, podemos quitar los puntos
Aquí tendríamos los índices, ¿no? Los índices para realizar esa medición, ¿no? Donde vamos a ir pasando páginas, ¿no? Donde estamos viendo cuáles son esos índices para realizar la medición, cómo se realizan, cuáles son los puntos de referencia, cómo estamos viendo los diferentes tipos de cráneo, ¿eh? Sí, es un apartado interesante. Después los ángulos, al igual los ángulos craneométricos, también cómo se realizan esas mediciones, y las líneas cranométricas, donde tendríamos aquí pues dos apartados. Y después las condiciones étnicas, ¿no? Como las diferencias de los cráneos dependiendo de las etnias, que es muy interesante, ¿no? Interesante y curioso el poder realizar una comparación, ¿no? con estos cráneos. Bien, por eso ese sería el tercer apartado. Aquí tendríamos el anterior y aquí tendríamos el anterior. Y aquí volveríamos a ese cráneo inicial que teníamos, ¿no? Entonces quitamos los niveles para quitar letras del... ¿vale? Y aquí tendríamos este cráneo. Otra opción, que como veis hay como una especie de rueda de colores, con una gran variedad de colores. Vamos a ver qué es. Fijaros que aquí es donde se va a colorear, se va a colorear el cráneo. Aquí estamos viendo con colores los diferentes huesos, que es muy interesante para diferenciarlos visualmente. También en lugares pues, donde vemos una gran cantidad de huesos, como vemos en la órbita, es muy didáctico, que es muy interesante. Y aquí, teniendo coloreados estos huesos, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que antes. Nosotros podemos ocultarlo, o podemos hacerlo transparente, para ver la ubicación, y cuando lo ocultamos vemos todos los huesos que, como veis, siguen manteniendo los colores que le han sido asignados. Esta herramienta es muy interesante. Entonces aquí para el estudio del cráneo es muy buena, ¿eh? Y aquí estamos viendo, pues nada, focalizar nuevamente. Si estamos nosotros en esa posición, pues volvemos a la posición del tamaño normal, ¿no? Para que nos quepa el cráneo dentro de la pantalla. Y aquí pues podríamos señalizar para colocar poder localizar con este punto la estructura que queremos saber qué es, una breve descripción, como digo en inglés, etc., ¿no? Si quitáramos aquí, pues tendríamos nuevamente el cráneo con el color inicial. Como veis, es una aplicación que es muy interesante para aquellos que queráis conocer el cráneo, sus rebordes, sus suturas, sus características anatómicas con el máximo detalle. Es una buenísima aplicación que me parece desde el punto de vista anatómico magnífica, ¿no? Entonces es una buena herramienta para aquellos que queráis estudiar el cráneo. Aquí por último vemos un botón que pone HD para poder tener las imágenes con alta definición, con una mayor calidad aún, ¿no? Y que tenemos una calidad de imagen magnífica. Y aquí tendríamos todas las herramientas, todo lo que hemos visto antes, las tendríamos con esa alta definición. Entonces por eso tenemos una aplicación que sinceramente debo felicitar a los desarrolladores, porque tiene una calidad tanto metodológica como de calidad anatómica excelente.